Buenos días, bienvenidos a una nueva clase de trabajo y ciudadanía. En esta oportunidad vamos a trabajar sobre algunas interrogantes que me fueron dejando en los comentarios, que quería aprovechar para resolverlas todos ahora para establecer una especie de debate junto con estos videos. Pero para empezar, me gustaría trabajar sobre las problemáticas que habíamos dejado pendientes, que tenían que ver con situaciones ficticias, para ver cómo las resolveríamos. La primera que nos quedó pendiente era: estoy buscando trabajo y tengo muchas entrevistas, pero después nadie me llama, no sé qué pasa. Ustedes me dejaron varios comentarios, voy a leer algunos de ellos. Por ejemplo, el de Agustina, que dice que puede ser que no lo llamen porque no tiene un buen CV o tal vez no es lo que la empresa necesita o busca para cumplir la tarea que buscan. Por otro lado, More nos comenta: es posible que hayan encontrado algo defectuoso en su currículum, entonces han de descartarlo. O que quien elige al trabajador encuentre uno que se presente mucho mejor que él. Matías dice que puede ser que no te llaman porque encontraron a otra persona que es mejor que vos en ese puesto, tanto sea que tiene más estudio o más experiencia laboral en tal área que necesiten. Y por último, Sebastián comenta que puede ser que no te llamen a trabajar porque no cumple con los requisitos que la empresa solicita: la edad, zona donde vivo, casado con muchos hijos. Yo a todos estos les planteo una interrogante: ¿por qué, si no cumplen con los requisitos en el currículum, o con la experiencia laboral, o la vivienda, por qué entonces los llamaron para una entrevista? Evidentemente el currículum estaba bien, los requisitos estaban bien, pero hay algo que falló después de eso, porque si no, ni siquiera habrían llegado a la entrevista. Otra tanda de respuestas se acerca un poquito más a lo que estaba buscando, mostrándoles esta problemática. Por ejemplo, Melanie plantea que lo importante en una entrevista, que hay que tener en cuenta para el día de mañana, en el cual nosotros nos presentemos, es la apariencia, como la forma de vestirse, en la cual uno se expresa también, y hay en alguna situación en la que las personas se fijan mucho cómo se pone, por ejemplo, si la persona se pone nerviosa, incómoda, cuando se le hacen preguntas, o por lo tanto damos por hecho que simplemente no es lo que busca la empresa en sí. Por otro lado, Karina nos comenta, además de lo del currículum, o que buscan gente con experiencia, en su punto 2 dice que no es lo que la empresa busca por su comportamiento al ir a las entrevistas, la forma de ser que muestra en las mismas, o que no les convence a la empresa, ya que podría haber dicho que tenía bastante oferta laboral. Y por último, Fabricio dice que también incluye cómo se presenta la entrevista, la forma de vestir, la actitud, la apariencia, el lenguaje corporal, o tal vez simplemente no es lo que busca la empresa o emprendimiento. Entonces, los currículum pueden ser buenos para la empresa porque si no los van a contratar directamente ni los llaman. Los currículum les tentaron, pero cuando fueron a la entrevista, quizás las preguntas las respondieron bien, pero la decisión pasó por otro lado, porque no estaban bien vestidos, porque llegaron tarde, porque no parecían interesados en el trabajo. Una pregunta muy común que se hace es: ¿por qué querés trabajar acá? La respuesta obviamente va a ser porque queremos ganar plata, pero no le podemos contestar eso al entrevistador. Tenemos que mostrarnos interesados por ese puesto específico. Tenemos que demostrarles a esa persona que nosotros queremos trabajar en esa empresa y no en cualquier otra, que no nos da lo mismo, y que realmente no es un trabajo temporal, sino que buscamos desarrollar una carrera en esa empresa en particular. Tenemos que hacerlos sentir importantes para nosotros, porque así como nosotros nos estamos vendiendo, ellos también se venden. Este grupo de respuestas se acercaba un poco más, pero creo que las respuestas definitivas las dio, por un lado, Martina, que dice que si tenés muchas entrevistas y nadie te llama, podría ser porque careces de experiencia laboral o porque simplemente no les agradaste en un primer momento. También puede ser que no te puedas expresar bien, o más bien seas tímido, y si es un trabajo en donde necesitas estar en contacto con personas constantemente, no creo que te llamen. Esto tiene mucho sentido. Si me contratan para vender un producto y cuando voy a la entrevista soy muy tímido y no me sé expresar, evidentemente no me va a ir bien en ese trabajo. Y la persona de recursos humanos, más allá de toda la experiencia que yo pueda tener, no me va a querer contratar. Y la otra respuesta la da Julieta, que dice: cuando se llega a la entrevista de trabajo es porque leyeron nuestro currículum y les agrada. Esto es muy importante. La entrevista es confirmar que sos el candidato ideal para ese puesto. Si logra tantas entrevistas es porque el currículum está perfecto, pero debe haber fallas durante la entrevista. Quizás falta de confianza en sí misma. Esto, chicos, es fundamental que lo tengan en cuenta, porque si lo llaman a muchas entrevistas, el problema no es el currículum. Evidentemente están haciendo mal algo en las entrevistas que no les permite tener ese empleo. Ojo, no estoy diciendo que si arreglan esto los van a llamar en la primera entrevista. Cuando estén buscando trabajo van a pasar por un montón de entrevistas, van a mandar un montón de currículums y las oportunidades van a ser muy pocas. Pero si ustedes pueden corregir estos errores en las entrevistas y prepararse bien, les garantizo que van a tener muchísimas más posibilidades de conseguir un trabajo que si no lo hacen. Vamos a analizar la segunda problemática que les había dejado pendientes, que tenía que ver con: toda mi vida soñé con ser ingeniero, terminé el colegio, hice el ingreso y entré en la facultad. De casualidad me ofrecieron un trabajo en logística.
es un buen sueldo, pero son muchas horas y tengo que dejar la universidad. No sé qué hacer. Acá nuevamente me presentaron un montón de respuestas muy variadas. Por ejemplo, Martina planteó, con el tema de dejar la carrera de mis sueños, personalmente no la dejaría, ya que quiero trabajar de lo que me haga feliz, aunque tenga que hacer un sacrificio enorme. Pero en este caso no se podría aplicar la ley 20.744. Yo entiendo que se refiere al punto de las licencias por exámenes. O sea, estamos hablando más allá de la licencia que yo pueda tomarme por un examen. Estamos hablando, por ejemplo, si yo estudio de 16 a 19 horas, pero tengo que estar en mi lugar de trabajo hasta las 18 horas, evidentemente no voy a poder cursar. Ahí voy a tener un problema. Entonces la idea es ver cómo puedo solucionar esto y en caso de que no pueda hacerlo, ¿cuál de las dos voy a priorizar? ¿El trabajo o la universidad? Al respecto, Morena nos comenta que yo elegiría seguir estudiando para ser ingeniero. El trabajo en logística puede ser muy bueno, pero no me brinda un título a futuro y un trabajo que sea fijo. Esto es verdad, ella está pensando el trabajo que tiene circunstancialmente como un trabajo temporal. Entonces no tiene sentido mantener un trabajo temporal y dejar una carrera para eso, si yo no me voy a dedicar para siempre. ¿Qué va a pasar cuando yo deje mi trabajo en logística? ¿Qué futuro voy a tener? Bueno, déjenme decirles que si ustedes tienen un trabajo en logística, lo más probable cuando dejen ese trabajo es que consigan otro trabajo en logística. ¿Por qué? Porque tienen experiencia. Y si no les gusta, y bueno, lo lamento, pero tienen experiencia en eso. Yo tengo un amigo que su primer trabajo fue en una heladería. No era lo que le gustaba, pero era un trabajo temporal. Cuando tuvo que salir a buscar trabajo de vuelta, lo llamaron de otra heladería, porque ya tenía experiencia. Y cuando volvió a buscar otro trabajo, otra vez lo llamaron para otra heladería. Entonces, a pesar de que no era lo que él quería, evidentemente este problema generó que solamente consiguiera trabajos en heladería porque era el único lugar donde tenía experiencia y no tenía estudios universitarios realizados. Siguiente comentario es de Julieta, que dice que en el caso de estar cursando la carrera que siempre quise y me ofrecen un buen trabajo con un buen sueldo, seguiría eligiendo mi carrera, ya que el título que la misma me va a dejar es para toda la vida, y el trabajo, el día de mañana me echan y paso a ser un desempleado sin título. Bueno, en este caso Julieta lo que tiene es mucha visión de futuro, pensando en lo que va a pasar más allá del contexto actual en el que está viviendo. Ella comprendió que la carrera no es algo que solamente va a cursar y nada más, sino que le va a dar un título que a futuro le va a permitir tener mejores trabajos, o por lo menos trabajos que le gusten más a ella. Y es verdad, si le dedicamos toda nuestra energía a un solo trabajo, puede pasar que nos echen por cualquier problema y nos quedemos desempleados y sin título, más siendo jóvenes. Al tener pocos años en una empresa laboral, les tienen que pagar muy poco de indemnización. No es lo mismo un joven que recién entra que una persona que tiene 20 años en esa empresa. La indemnización de esa persona va a ser mucho más alta. Y además puede ser una empresa muy reconocida, pero miren la situación que estamos viviendo con el coronavirus, los problemas que tiene la empresa y la cantidad de suspensiones que hay de distintos trabajadores. Incluso en la empresa de Paolo Roca, uno de los empresarios más ricos del país, donde se intentó despedir miles de trabajadores. Y un comentario más de Julieta, que dice que si realmente es el sueño de mi vida, me juego por mi carrera. Intentaría buscar otro trabajo que sea compatible con mi estudio. Creo que para lograr los sueños se necesita determinación, dedicación y esfuerzo. Acá las cuatro chicas tienen las ideas muy claras, prefieren privilegiar la educación y lo bien que hacen y poner todos sus esfuerzos ahí. En general coincido totalmente con lo que están planteando. Es muy importante tener un estudio, les va a abrir puertas y quizás no sean los mejores trabajos o los mejor pagos, pero sí van a ser trabajos que a ustedes les gusten hacer. No hay nada más feo que estar 8 horas en una oficina aburrido o haciendo tareas repetitivas y sintiéndose muy poco motivado y creyendo que estar ahí o no estar es lo mismo, que no influyen en nada. Cuando ustedes van a un laburo y empiezan a pensar que no es lo mismo que ustedes estén o no estén ahí, que ustedes son una parte importante realmente de la empresa, que tienen opiniones y que los escuchan, ahí realmente se van a sentir mucho más motivados. Y esas 8 horas que van a estar frente a una computadora o haciendo cualquier otra tarea, 8 horas o más o menos, pero esas horas las van a disfrutar mucho más que en un trabajo para el cual no se prepararon, que no están motivados, que sienten que no los escuchan, que no les dan lugar. Entonces, la universidad les da esta posibilidad de encontrar este tipo de trabajos. Después hubieron compañeros que plantearon otras situaciones, como por ejemplo Brisa, que empezó a plantear soluciones a través de este problema. Por ejemplo, dice que en caso de que no pueda estudiar y trabajar al mismo tiempo, yo propongo 2 opciones. La primera, que podés trabajar a la mañana y estudiar a la tarde, o estudiar a la mañana y trabajar a la tarde. La otra opción es que podés tratar de buscar un trabajo acorde para que puedas estudiar o viceversa, tratar de buscar los horarios para poder estudiar. Básicamente estoy hablando de combinar ambas oportunidades, el hecho de poder trabajar y estudiar, a lo que Alejandro le contestó que coincide porque por ejemplo él estudia por la mañana y suelo trabajar a partir de la tarde-noche. Mayormente me toca laburar los fines de semana, pero hay ciertas ocasiones que me toca laburar días de semanas, la cual a la mañana tengo clases
y por lo menos me acomodo a los horarios de clase. También quería aportar que uno de mis jefes respeta cuando no puedo por tal motivo, ya sea me tengo que preparar para estudiar para un parcial. Esto es muy común que pase, generalmente cuando uno empieza a trabajar en una empresa y hay buena relación con los jefes, se puede negociar un horario un poco más flexible que permita que ese trabajador pueda seguir estudiando. Por ejemplo, cuando yo estaba estudiando, empecé a trabajar en una empresa de indumentaria y el horario era de 9 a 18. Yo salía de Palermo a las 18 y tenía que estar en La Matanza a las 19. Obviamente no iba a llegar nunca, iba a llegar como a las 8 de la noche, 8 y media. Entonces lo que negocié con mi jefe, que no tuvo ningún problema, fue que los días que yo cursaba en la facultad saliera a las 16 y me iba derecho del trabajo a la facultad. Y los días que no cursaba, ahí sí me quedaba hasta las 18. En este caso no tuvieron ningún problema para hacerlo. Eso me permitió poder mantener mis estudios a la vez que también estaba trabajando. Y es un arreglo que ustedes pueden también proponer a sus jefes. Otro comentario es el de Karina, que comenta que entro en la facultad cursando la carrera que quise toda mi vida y al mismo tiempo me ofrecen un trabajo. Seguiría eligiendo mi carrera, ya que el trabajo me puede gustar, pero no es algo que haya anhelado y elegido. Me lo ofrecieron. En otro caso, si quiero estudiar y trabajar, lo mejor sería un trabajo de media jornada. Efectivamente, estos trabajos de media jornada o part-time, como están las páginas de internet de búsqueda de trabajo, son la mejor opción para un estudiante, ya sea porque trabajan menos horas o porque trabajan los fines de semana, como dijo Alejandro. Obviamente los sueldos van a ser más bajos que un trabajo full-time, pero les da la oportunidad de tener una plata extra, ustedes, mientras viven con sus padres, sin descuidar sus estudios, porque no es solamente ir a la facultad, también necesitan tiempo de estudio, de ir leyendo los apuntes que les dan, y si trabajan todo el día no van a tener tiempo de hacer esto. Entonces pueden ir a cursar, pero cuando les toque rendir un parcial, no van a llegar nunca, por más que se tomen los días de licencia. Y finalmente, Fabricio comentaba que respecto del segundo, en mi opinión, podría ejercer el derecho a licencia por estudio para balancear la carga horaria, aunque también podría buscar un trabajo de medio tiempo. Después de todo, si puede entrar a la carrera que siempre quise estudiar, no creo que se deba dejar por un trabajo que después puede que diga esto no es lo que quería y nunca pueda hacer lo que quise o se me dificulte hacerlo. Esto último también es muy cierto. Como experiencia personal, como consejo les digo que cuando ustedes tengan su primer trabajo y cobren su primer sueldo, aquellos que no están trabajando, van a empezar a sentir una libertad que no tenían hasta ese momento de tener su propia plata, de manejarla y administrarla como ustedes quieren. Cuando tienen ese primer sueldo, les va a empezar a agarrar ese gustito a la plata propia que no van a querer dejar, a esa plata ganada por ustedes mismos, y van a querer seguir trabajando. Y a veces les puede pasar que con la intención de mantener ese ingreso y mantener esa libertad que ustedes tienen, que les da ese trabajo, van a empezar a descuidar un poco la carrera. Lo digo porque me ha pasado incluso a mí. Durante varias oportunidades privilegié a veces el trabajo antes que la carrera, a pesar de que yo siempre dije que la carrera era lo más importante para mí. Pero como no quería perder esa libertad que tenía de poder trabajar y ganarme mi plata, descuidé muchas veces la facultad. Incluso tuve muchas oportunidades para hacer pasantías en mi carrera no remuneradas, es decir, que no me pagaban, pero las rechacé justamente porque no me pagaban. Y quizás si las hubiera aceptado en ese momento, habría tenido más experiencia laboral y podría haber accedido a otro tipo de trabajos más adelante. Pero es un consejo que les doy a ustedes: si eligen privilegiar la carrera, no se preocupen tanto por la plata propia que puedan tener, búsquense un trabajo si quieren, pero no desperdicien la posibilidad de hacer pasantías, por más que sean poco remuneradas o que directamente no les paguen, si es que les van a servir para su carrera. Quería resaltar unos comentarios más que me dejaron sobre esta problemática. Por ejemplo, el de Sebastián, que comenta que al elegir la carrera que empecé o el trabajo con buena paga, en mi opinión hay dos opciones. Si soy casado, dejo el estudio y tomo el trabajo, ya que necesito el dinero, pero en cambio si soy soltero, me quedaría estudiando la carrera para poder recibirme y tener empleo a la larga. En todos los casos me respondieron la opinión personal de ustedes. Sebastián está yendo un poco más allá y comentando la situación, el contexto histórico en el que se encuentran. No es lo mismo si yo estoy casado o juntado y tengo hijos que si estoy soltero. Evidentemente, al tener hijos y tener la obligación de mantenerlos, la necesidad puede hacer que yo termine relegando mi carrera. Entonces ahí se trataría de ver alguna alternativa para que yo pueda seguir trabajando sin descuidar mis estudios por otro lado. Me ha tocado trabajar en una oportunidad con un muchacho, estaba estudiando filosofía, pero al ser padre tuvo que dejar la carrera y dedicarse exclusivamente al trabajo, donde estábamos trabajando en ese momento. Entonces es una realidad que la situación particular de cada uno puede influir en esta decisión. Al respecto, también había comentado Agus que respecto a la segunda interrogante depende de mi situación económica. Si está estable, yo preferiría seguir estudiando. Y si es lo contrario, lo postergaría y agarraría el trabajo. Total, puedo retomar otra vez la carrera que haya elegido. Acá también Agus comenta la situación particular de cada uno, pero quiero hacer una aclaración, que es no subestimar postergar una carrera. Cuando uno posterga la carrera y dice me voy a tomar un año para descansar, es muy difícil volver a retomarla después.
Y puede pasar que digan, no, este año no, la retomo el año que viene, que el año que viene digan lo mismo, espero un cuatrimestre más, espero otro cuatrimestre, cuando esté más tranquilo con el trabajo, y lo van postergando, lo postergan, y nunca terminan volviendo a la carrera que habían elegido. Así que tengan mucho cuidado con estas decisiones de postergar la carrera, porque a veces puede ser un problema. No les estoy diciendo que se maten, que no paren de estudiar un segundo, que hagan todas las materias que puedan, que no descansen. No estoy diciendo eso, sino que sean conscientes cuando se van a tomar un descanso de tener la energía suficiente para después poder volver a retomar la carrera. Así como les digo eso, también les digo, las carreras están pensadas, entre comillas, para durar 5 años. No les crean a esos planes de estudio, nadie la termina en 5 años. No se maten para terminarla rápido. Disfruten el proceso por el cual están estudiando esa carrera, disfruten las materias que están cursando, y si en un cuatrimestre no pueden cursar 4 y cursan 3 o 2 o aunque sea una, pónganle toda la garra a esa una que están cursando y les va a ir muchísimo mejor que si estudian 4 materias por cuatrimestre, se matan todos los días, la hacen en 5 años y después cuando terminen la carrera se dan cuenta que no aprendieron nada porque estudiaron lo justo y necesario para aprobar. Entonces, es mejor tardar un poco más, no se preocupen, están estudiando para aprender, no para tener un título. Dicho esto, vamos a la siguiente problemática, que era la última que les había dejado, que tenía que ver con: hice huelga en el trabajo donde estoy, el día de la liquidación me descontaron el premio de presentismo. No es justo, así que hice huelga otra vez y me suspendieron. Esta es bastante ambigua, no les di muchos datos para analizarla y eso generó que se den opiniones muy diversas que fueron muy interesantes. Pero antes de eso me gustaría establecer el marco legal en el cual estamos hablando, que tiene que ver con la Constitución Nacional. Y hay algunos comentarios que hicieron referencia directamente a este. Por ejemplo, el de Agus, que decía que el derecho a huelga tiene protección constitucional por el artículo 14 bis. Por lo tanto, si el trabajador adhiere a un paro convocado por el gremio que nuclea su actividad, siempre y cuando ésta no haya sido declarada como ilegal por el Ministerio de Trabajo, no puede tener sanción alguna. Por ejemplo, con una suspensión o despidos por esa inasistencia, pero el empleador no está obligado a abonar los días no trabajados. Este es un debate que yo les planteé sobre si efectivamente descontar los días no trabajados está bien o termina siendo una sanción. Avancemos con un par de comentarios más antes que yo les comente sobre esto. Fabricio dice que el tercer interrogante tenemos que ver cómo se organizó la huelga. Según lo que leí, la Constitución, artículo 14 bis, le garantiza el derecho a los gremios, por lo que si este trabajador hizo una huelga independiente, el premio por presentismo en primera instancia no se le debería descontar completo, sino un 10% por tener una falta injustificada. Otros comentarios sobre esta misma temática, el de Julieta, que dice que en la Constitución Nacional reconoce el derecho de huelga como un derecho fundamental y que una huelga es manifestar el desacuerdo y lograr mejores condiciones laborales y sociales. Si la empresa no abre en el periodo de huelga, el empresario no puede descontar el sueldo porque no podría saber que el trabajador participa o no en la huelga. Ahora, si la empresa abre y permanece abierta, en el transcurso de la huelga, el empresario podrá descontar el sueldo solo a los trabajadores que han asistido a la huelga, y a los no huelguistas, si acudieron a su trabajo aunque no hayan podido trabajar, no le podrá descontar el sueldo. Por último, Matías comenta que del tercer problema, la empresa tiene el derecho de quitarles el premio de presentismo cuando el empleado incurre a más de una falta al mes y la empresa no puede sancionarlo porque la Constitución Nacional, en el artículo 14 bis, le da derecho de huelga a los trabajadores. A lo que Carla le contesta haciendo una muy interesante aclaración, que en el artículo 14 bis el derecho se lo da a los gremios y no a un trabajador solo. Leamos entonces qué dice el artículo 14 bis. Acá destaqué algunas cuestiones. Por ejemplo, le da derecho a los trabajadores a tener una organización sindical libre y democrática. Es decir, todo trabajador puede nuclearse en un sindicato. Entonces, queda garantizado a estos gremios, a estos sindicatos, el derecho a huelga. Es decir, que el derecho a huelga no es un derecho personal, es un derecho sindical, es un derecho grupal. Si no estuviéramos en cuarentena y yo mañana digo no quiero ir a trabajar porque hace mucho frío, voy a hacer huelga, me pueden sancionar porque es una falta no justificada. Yo no puedo hacer huelga. La huelga la hace el sindicato. Nos juntamos todos los profesores y decimos sí, vamos a hacer una huelga. Si entendemos que este trabajador que yo planteé hizo una huelga en particular él solo, está bien todas las acciones que le correspondieron. Distinto habría sido si, metido en su gremio, hizo una huelga. Ahora bien, ¿está bien que le descuenten el sueldo o el premio de presentismo? Eso ya es más discutible, porque por un lado la empresa va a decir no le estoy poniendo ninguna sanción, solamente le pago los días trabajados y como ese día no lo trabajó, no se lo pago.
Pero por otro lado, yo podría decir, como trabajador o como sindicalista, que mi salario está determinado por mes. Si el mes tiene 28 días o tiene 31, yo voy a cobrar lo mismo, porque mi sueldo está mensualizado. En ese sentido, si yo trabajo todos los días y el día que no trabajo es por una huelga, el hecho de que me descuenten el sueldo termina implicando una sanción. Y lo que hace es desincentivar a los trabajadores de que hagan huelga. Porque si yo hago huelga, gano menos plata. Entonces no hago huelga. Termina siendo una sanción encubierta. Lo mismo si descuento el premio de presentismo. Entonces es un debate muy interesante para plantear a ver si descontar los días trabajados es efectivamente una sanción o no. Por ejemplo, en los paros docentes de los años anteriores se descontaba el salario. Ahora, con la nueva gestión, uno de los primeros acuerdos para empezar a negociar fue que los días que se habían descontado se los abonen a los docentes, porque estaban haciendo una huelga y no había derecho a que los sancionen por protestar por sus derechos. Esta es un poco la discusión que se estaba planteando en ese momento. Vamos con los últimos comentarios sobre esta misma problemática. El de Maya, que dice: en el caso de hacer la huelga, hay que ver por qué motivos tuvo aquella persona para llevar a cabo la primera, y en el caso de la segunda, va a ser correcta siempre y cuando la primera sea justificada. En el caso de que no lo esté, el empleador está en todo su derecho de reaccionar como lo hizo. Acá ya está hablando básicamente del motivo de la huelga, de si era justificado o no. Si yo hice una huelga justificada y me sancionan por ello, está mal la sanción. Ahora, si yo estoy protestando por cualquier cosa que no tiene ningún tipo de sentido, ahí el empleador me puede sancionar. El problema es quién decide si la huelga es justificada o no. Ahí ya deberíamos poner intervención al Ministerio de Trabajo. Pero siempre va a terminar siendo una negociación entre la empresa y el sindicato. Entonces es difícil determinar si las huelgas son justificadas o no, porque cada uno va a decir lo que le convenga para su lado y tendremos que esperar la definición del Estado al respecto. Depende de cómo actúe el Ministerio de Trabajo en cada oportunidad. Otro comentario de Lautaro. En la parte donde dice que le sacaron el premio por presentismo, por hacer huelga, y luego por hacer otra vez huelga lo suspendieron, creo que mediante un sindicato y un representante como un delegado, se podría negociar y ser un poco más flexible solo si el total de los trabajadores lo hacen. Pero si cada trabajador hace huelga por diferentes causas o cuando se le dé la gana, está bien lo que hace la empresa. Acá un poco lo que comentábamos anteriormente. El derecho a huelga es un derecho gremial, sindical, no es un derecho de cada trabajador por su cuenta. Entonces se termina aplicando lo que dice Lautaro. Obviamente, la huelga es el último tipo de protesta que se hace. Siempre hay mecanismos de negociación entre los sindicatos y las empresas para poder tener una relación un poco más amena. Pero cuando ya no hay más alternativas, ahí sí ya está bueno que analicemos qué pasa en una huelga. Un comentario más, el de Martina, que dice que respecto al presentismo, primero que nada, para sacártelo, tuviste que haber tenido máximo 3 problemas durante el mes, depende del convenio de trabajo. Luego que te suspendan por el tema de la huelga, es injusto ya que los responsables de pagarte el presentismo no cumplieron con su parte. Esto de premio de presentismo va a tener que ver con cada empresa y cada convenio colectivo en particular. Algunas empresas pueden decidir pagarlo, otras que no, pero en general es difícil determinar si son parte de la remuneración, si son parte del sueldo, o si en realidad es un premio extra que se le da a los trabajadores, y como tal, el empresario puede decidir darlo o no darlo. Distinto sí es el salario mensual bruto que cobramos todos los meses. Entonces la discusión sería, ¿está bien que el empleador no me pague el premio? Depende de cómo entendamos el premio por presentismo, va a ser si está bien o está mal que el empleador lo pague o no lo pague. Y el último comentario al respecto, el de Morena, que dice que lamentablemente siento que a esa persona al manifestarse fuera de lo que la empresa le permitió corresponde a tiempo de trabajo perdido, que tiene que ver con lo que hablamos anteriormente también de esa persona haciendo una huelga de manera particular, por ende está bien la sanción que la empresa le da. Recuerden que si van a hacer una huelga tienen que estar afiliados a un sindicato determinado. Vamos con 2 problemáticas más que quería dejarles para analizar. La primera es esta: tengo 17 años y quiero trabajar. ¿Puedo hacerlo siendo menor de edad? Esto ya lo estuve comentando cuando hablé de trabajo infantil, pero vamos a verlo directamente con la ley, para que vean que no les miento. La ley de contrato de trabajo, la 20.744, en su capítulo 3, dice cuáles son los requisitos esenciales y formales del contrato de trabajo. ¿Qué requisitos tiene que tener para firmar un contrato de trabajo? Veamos que en el artículo 32, las personas desde los 18 años ya pueden celebrar contratos de trabajo. Las que están entre los 16 y los 18 lo pueden hacer, pero con autorización de padres, responsables o tutores. Sin esta autorización no pueden hacerlo. Y fíjense que dice desde los 16. Antes de esta edad no pueden celebrar un contrato de trabajo. Incluso las personas desde los 16 años están facultadas para estar en juicio laboral en acciones vinculadas al contrato o relación de trabajo. Es decir, que pueden hacer un juicio laboral ya desde los 16 años, no tienen que ser mayores de 18.
Y finalmente 34, que es muy importante, los menores desde los 18 años de edad, de 16 a 18, tienen la libre administración y disposición del producido del trabajo que ejecuten. Esto significa que lo que yo trabajo, por más que tenga 16 años, es mío. Mi sueldo lo trabajé yo y es mío. No se lo tengo que dar a nadie. Única aclaración acá en el artículo 35, aunque este caso no sea mucho, los menores emancipados por matrimonio gozarán de plena capacidad laboral. Es decir, si yo tengo menos de 16 años, pero estoy emancipado por casamiento, entonces ahí sí puedo firmar un contrato laboral y no se considera trabajo infantil. Fíjense que acá hay algunos artículos que están sustituidos por la ley número 26.390. Esta ley es la siguiente, que tiene que ver con el trabajo infantil y su protección, que en el artículo 2 dice que la presente ley alcanzará el trabajo de las personas menores de 18 años en todas sus formas. Es decir, primero que nada, trabajo infantil es desde menos de los 18 años. La edad mínima de admisión al empleo es de 16 años, lo que les comenté en la ley anterior. Queda prohibido el trabajo de las personas menores de 16 años en todas sus formas, exista empleo contractual, sea remunerado o no. Les dejo una problemática que a mí me interesa mucho. Cuando vemos alguna novela, película o serie donde hay un chico actuando, un menor de edad, ¿cómo podríamos considerarlo a eso? ¿Es trabajo infantil? Está bien, tienen autorización de sus padres, pero tienen menos de 16 años. Y si ese chico quiere estar ahí porque les gusta, porque es para su carrera, ¿lo consideramos trabajo infantil? ¿Consideramos que estamos bien? Es un lindo tema para ir discutiendo. Y la última problemática que les quería plantear tiene que ver con conseguir un trabajo muy bueno, es en negro pero no importa, no me pagan aportes jubilatorios, pero es muy pronto para preocuparme, todavía soy joven. Y esto lo incluí por el comentario que me hizo Martina, que comentaba que le quedaba una duda respecto de las jubilaciones. En todos los casos, ¿las edades para jubilarse son de 60 a 65 años? ¿O hay excepciones o formas legales de jubilarte antes de los 60 años? Para eso, y para ver la importancia del trabajo en blanco, porque claramente sí importa si trabajo en negro o en blanco, les presento acá la página del ANSES, que es la que se encarga de las jubilaciones en el país. Entramos acá, vamos a ver distintos artículos para informarse sobre las jubilaciones. Acá voy a entrar en cómo obtener mi jubilación y podemos leer que los requisitos para jubilarme son: para tramitar la jubilación se toman en cuenta los años de trabajo con aportes y la edad de la persona. En general, las mujeres deben tener 60 años y 65 los hombres, y haber aportado durante 30 años. Esto puede variar según la actividad y las características del trabajador. Por ejemplo, los docentes, mientras aportan más que el resto de los trabajadores, pero se jubilan a una edad más temprana. Vamos a ver otra de las temáticas, que tiene que ver con aportes y servicios. Vamos a ver la parte de los aportes. Entro acá y en aportes jubilatorios puedo ver si me están aportando lo que me corresponde. Recuerden que los aportes jubilatorios los hace la empresa donde trabajan, no los hacen ustedes. Y puede pasar que muchas veces ustedes están trabajando en un lugar, pero esa empresa no les hace los aportes jubilatorios que les corresponden. Si a ustedes les interesa, pueden chequear en la página del ANSES, en esta parte, si realmente están haciendo esos aportes. Pero acá plantea unas situaciones interesantes. Fíjense esto: tengo la edad, pero me faltan los aportes. Es decir, no tengo 30 años de aportes. Si luego de cumplir con la edad requerida continúas trabajando, podrás compensar la falta de años de aportes. 2 años de edad en exceso compensan 1 de servicios faltantes. Por ejemplo, a los 67 años se requieren 29 de trabajo con aportes. Esto para jubilarte sin hacer ningún trámite especial. Si yo no llego a los 30 años de aportes, puedo trabajar más allá de los 65 o los 60 en el caso de las mujeres para poder lograr alcanzar los aportes necesarios. Después hay otros casos. Si tenés 65 años y no tenés aportes y no cobras ninguna prestación, infórmate sobre la pensión universal para el adulto mayor, o lo mismo acá. Si tenés 70 años o más y solo 10 años de aportes, infórmate sobre la prestación de edad avanzada. Hay muchos planes que tienen acceso hoy en día para las personas que no alcanzan estos años de aportes. Imagínense no solamente una persona que no trabaja, imagínense una mujer que se dedicó toda su vida a hacer trabajo doméstico, o imagínense una persona que trabajó toda su vida en negro, no tiene aportes. ¿Cuál es la solución que le da el ANSES? Bueno, te vamos a permitir jubilarte, pero el sueldo que vas a ir cobrando, parte de eso va a ir pagando una moratoria hasta que alcances los aportes que te correspondían. ¿Qué tiene que ver con esto? Adherir al régimen de regularización voluntaria de AFIP y optar por el plan de facilidades de pago moratoria. Cuando yo me jubilo, le voy a deber aportes al Estado.
porque no lo hice. Esos aportes los puedo ir pagando con la misma jubilación que el ANSES me da. Entonces, esta es una forma para que todos los adultos mayores puedan estar jubilados. Gracias a estas políticas, casi la totalidad de los adultos mayores está jubilado. Y acá un caso contrario, miren esto. Cumplo con la edad y los aportes, pero no quiero jubilarme. Al cumplir 70 años de edad, si reunís los requisitos para jubilarte, tu empleador podrá intimarte a iniciar el trámite jubilatorio. Si mi empleador me despide, me tiene que pagar indemnización. No va a querer hacerlo. Entonces puede exigir que yo haga el trámite de jubilación, donde deja de hacerse cargo de mi sueldo y empieza a pagarme el ANSES. Y ustedes me dirán, ¿puede haber una persona que no se quiera jubilar teniendo ya los aportes y los años? Y sí, claramente. Hay muchas personas que viven solas o que necesitan esa rutina laboral para sentirse bien y prefieren seguir trabajando antes que quedarse en sus casas sin hacer nada porque les puede agarrar depresión, no saber qué hacer, ansiedad. Entonces prefieren seguir trabajando. Hay muchos casos de personas así. Espero que se haya entendido la parte de las jubilaciones. Volviendo a las problemáticas, ¿es posible jubilarse antes de los 60-65 años? Bueno, ya vimos los requisitos. Son 60 más 30 años de aporte, o 65, pero puede pasar que haya algún acuerdo entre la empresa donde trabajo y el trabajador, o el convenio colectivo, que permita hacer algún arreglo donde la persona se jubile antes, un montón de opciones que pueden existir para adelantar la jubilación, que el trabajador pueda aceptar o no. Pero eso dependerá ya además de casos particulares. En la generalidad, el requisito es este: 30 años de aporte y 60 años de edad para las mujeres, a menos que sea un convenio especial como el de los docentes. ¿Qué pasa si trabajé la mitad de mi vida en empresas privadas y la otra mitad de mi vida la hice siendo docente? ¿Me jubilo a los 60 como todos o me jubilo a la edad que se jubilan los docentes? Bueno, ahí es otra problemática distinta. Ahí ya tendremos que contratar un gestor para que nos haga los trámites de jubilación. Los trabajadores se jubilan por ANSES, los docentes por el Instituto Previsional Docente, el IPS, por lo cual hay que ver muchas cosas. Si yo tengo más aportes privados que docentes o al revés, si aporté más al IPS o al ANSES, hay que ver un montón de cosas, pero dependerá mucho de la cantidad de aportes y a dónde hice los aportes. Entonces, vamos a avanzar con otros comentarios que ustedes me fueron dejando sobre los videos. Por ejemplo, que me dejaron sobre la canción, unos comentarios que me parecieron muy interesantes. Por ejemplo este, el de Agus, que le impactó la parte donde dice: hasta que no te pase a vos, no vas a entender, siempre así tan egoísta. Miqueas comentó lo mismo, sobre la misma frase, también lo hizo Julieta, y esto es muy interesante que hayan destacado eso de la canción, porque tiene que ver con esta parte de la individualidad de las personas, donde siempre se piensa más en uno mismo que en los demás, y no podemos ponernos en el lugar del otro. Siempre nos preocupamos por lo que nos pasa a nosotros y no por lo que le pasa a nuestro entorno, a las personas que están sufriendo alrededor nuestro. Si nosotros estamos bien, ya no nos importa más nada. Otros comentarios que me interesaron fueron el de Julieta, por ejemplo, que dice lo mismo también, de que habla del individualismo y el egoísmo en oposición a la lucha colectiva por nuestros derechos, un poco comentando lo que veníamos diciendo recién, esta idea de que el individualismo es contrario a las luchas obreras, porque claro, siempre va a estar la persona que se queje de la huelga o del reclamo de los trabajadores o que diga que son todos vagos. También Denise comenta al respecto que la letra describe emociones y sucesos que ocurrieron en la historia y culmina con que hasta que no nos ocurre un suceso que nos marque, no nos damos cuenta de la importancia de las cosas. La canción habla sobre la empatía y ponerse en el lugar del otro. Esto me pareció muy importante como para concluir de qué trata la canción, de ese intento de que se pongan en el lugar de los trabajadores, porque así como sufrieron estos trabajadores, el día de mañana le puede pasar a otros. Yo siempre pongo el ejemplo del sindicato de los taxistas. Cuando veo cualquier protesta o cualquier piquete y los taxistas enojándose o puteando, porque lo he visto con mis propios ojos, pero cuando fue el tema de Uber, ellos empezaron a protestar y no hubo un apoyo generalizado de la sociedad. Más bien todo lo contrario, creo que gran parte de la sociedad se puso del lado de Uber, porque le resultaba más cómodo. Entonces también te puede jugar en contra de esto de no apoyar a otros compañeros trabajadores por ser de otra rama, porque el día que vos tengas una protesta para hacer, nadie te va a apoyar a vos. Y quería cerrar con el comentario de Carla, que dice que la canción le gustó porque habla del egoísmo de algunas personas que solo piensan en ellos porque no llegan a cierto lugar, ya que las calles están llenas, pero hay personas que necesitan ser escuchadas. Además, da a entender que hacer esas movilizaciones sirven y no lo hacen porque sí. Esto también es importante, ¿no? De que muchas veces se dice que manifestarse no sirve para nada, y estos ejemplos que plantea la canción demuestran la importancia de la movilización y lo efectiva que fueron.
porque estamos hablando de empresas que hoy siguen funcionando, que les va muy bien y que los trabajadores no están en la calle gracias a que se movilizaron. Otra temática de los comentarios tiene que ver con el trabajo infantil. Vi que les interesó mucho esto y se me ocurrió que podríamos presentarlo como tema en la discusión de la ONU, ya que es un problema que afecta a todo el mundo. Por ejemplo, Agus comenta que le llamó mucho la atención porque no se esperaba que fuera esa cantidad de infantes y en esos países como Oceanía y Asia que hubiera tantos casos de trabajo infantil. También comenta Matías que piensa que hay que hacer algo con el trabajo infantil, ya que hay un gran número de niños y niñas que, como se mostró en las estadísticas, trabajan cuando no deberían hacerlo, y le gustaría ver formas para poder bajar esos números. Y por último, Oriana comenta también sobre la gran cantidad de niños que trabajan y pregunta sobre qué medidas se pueden tomar para reducir ese número. No recuerdo a quién se lo comenté, si fue a US o si fue a otra persona, que UNICEF, la ONU, los gobiernos sí se meten en esos problemas, sí intentan solucionarlo, la mayoría de las veces, pero estamos hablando de un problema bastante complejo y muy difícil de solucionar, que requiere muchísimo control del Estado y muchísimos recursos. Yo quería presentarles una política que se tomó en la Argentina para intentar ayudar con este problema, que tiene que ver con la asignación universal por hijo. Ya ustedes la conocen, es una asignación mensual por hasta 5 hijos menores de 18 años, la cobra uno solo de los padres, priorizando a la mamá. Para cobrar cada mes tenés que presentar una vez al año la libreta de cada hijo. Vamos a entrar en la página para ver en qué consiste esta asignación por hijo. ¿A quién le corresponde? Al padre o madre que viva con los menores y que esté en alguna de estas situaciones. Desocupado, trabajador no registrado, lo que llamamos en negro, trabajador del servicio doméstico, monotributista social, estas personas que no tienen un jefe, pero que tampoco son empresarios, que hacen changas o tienen algún oficio, o que están inscritos en algún plan de trabajo o programa. ¿Cuáles son los requisitos? Ser argentinos, estar en el país y tener DNI. Si son extranjeros o naturalizados, deben tener 3 años de residencia en el país. Esto lo aclaro un poco para los comentarios que dicen vienen de afuera para cobrar la asignación y luego se van. Bueno, no. Si no tenés 3 años de residencia en el país, no la podés cobrar. El hijo tiene que ser menor de 18 años y soltero, es decir, no tiene que estar casado, a menos que sea discapacitado. En ese caso ya no hay ningún límite de edad. Y los montos son de 3.100 pesos cuando la mujer está embarazada o cuando tiene el hijo, por hijo. Es decir, por cada hijo que tengo yo cobraría 3.100 pesos, de los cuales el 80% se me va pagando mensualmente y el 20% se me acumula a fin de año cuando yo presento la libreta por ese hijo. ¿En qué consiste esa libreta? Va a marcar que mi hijo, para cobrar la asignación, primero es alumno regular de la escuela, o sea, estoy obligado a mandar a mi hijo a la escuela para cobrar esta asignación. Y además tiene que tener la libreta sanitaria al día, tiene que tener todas las vacunas al día y las vacunas se las puede dar en un hospital público. Entonces, por esta razón, si yo mando a mi hijo a trabajar y no puede ir a la escuela, yo estoy perdiendo esta asignación, no me conviene. Me conviene cobrar la asignación, por ende el chico tiene que estar en la escuela. En el caso de que sea por discapacidad, ya estamos hablando de 10.000 pesos por chico. Esto es una política que se puede tomar contra el trabajo infantil. Otros comentarios que tenían que ver con esto, por ejemplo el de Lautaro, tiene que ver con: no me sorprende la cantidad de menores los cuales trabajan, pero ¿qué pasa si algún ministerio o alguna institución encuentran a un menor siendo explotado? ¿El empleador va preso? La misma preocupación presentó Julieta, que pregunta: ¿qué pasaría si encuentran a un niño siendo explotado por sus padres? ¿Qué requisitos se toman contra el mismo? Acá, por ejemplo, podríamos ver la página del gobierno. ¿Qué pasa en los casos de trabajo infantil? Entramos en la sección de preguntas frecuentes y podemos ver, por ejemplo, a qué se llama trabajo infantil, que ya lo estamos viendo, cuál es la edad mínima de admisión al empleo, cuáles son las modalidades de trabajo infantil, donde principalmente estamos hablando de agricultura y ganadería o construcción, mucho trabajo en la vía pública, explotación sexual, actividades ilícitas. Y si vamos más abajo, podemos ver qué sanciones le corresponden a un empleador que tiene a niños o niñas trabajando. Y hay 3 tipos de sanciones que no son excluyentes, es decir, no es una o la otra, sino que pueden ser las 3 juntas. Primero, una sanción de carácter económico, una multa equivalente al monto entre el 50 y el 2000% del salario mínimo vital de un móvil por cada niño que se encuentre trabajando. La segunda es de 1 a 4 años de prisión. Y la última, una condena social, que es la registración de ese empleador como parte del registro público de empleadores con sanciones laborales, que le traerá problemas a futuro siendo parte de este registro. Entonces, ¿qué sanción le va a corresponder? Dependerá de la gravedad del delito que esté cometiendo, cuántos chicos tenga explotados, qué tipo de trabajo estén haciendo,
etc. Algunos comentarios más sobre trabajo infantil. Matías, que presenta otra parte muy interesante. Por ejemplo, yo sé que está mal porque le sacan su infancia, pero yo creo que muchísimas familias lo necesitan porque con un sueldo solo no llegan a comer. Y también en el mismo sentido Sebastián comenta que quizás lo hacen porque tienen problemas de dinero en sus hogares y necesitan ingresos y sus padres no pueden trabajar por problema X. Lo que están viendo ellos dos es una variante nueva que muchas veces es la necesidad lo que lleva a los chicos a trabajar y que a veces caemos en castigar a los padres y preocuparnos tanto de la parte punitiva del asunto, de la sanción, y no de solucionar el problema de fondo, que es la situación de pobreza en la que vive esa familia, que creo que la asignación por hijo un poco viene a solventar ese asunto. Y un último comentario que quería leer de Agustina es si entraba esto en la parte de explotación. Claramente estamos hablando de explotación, pero lo que yo le comentaba a Agustina es que, ojo cuando hablamos de explotación, si lo hablamos en términos marxistas, porque si lo hacemos en esos términos, todo trabajador es explotado, ya sea trabajo infantil o no. En otro orden de comentarios, también me empezaron a hablar sobre la desigualdad de género. Por ejemplo, Agustina, en el comentario recién, le llamaba la atención que la desigualdad de género hoy en el siglo XXI siga existiendo. Y lo mismo comentaba Julieta, que comentaba que en la parte de trabajo doméstico le llamó la atención que a pesar de haber salido al mundo laboral, la mujer sigue siendo la que se encarga principalmente de las tareas domésticas. Y muy interesante lo que puso después, si un hombre se encargara de eso, temería que lo califiquen como afeminado o demás insultos. Y esto es muy cierto porque muchas veces, si en una pareja el hombre se queda haciendo las tareas domésticas y la mujer sale a trabajar, al hombre lo mínimo que le dicen es que es un afeminado o que es un vago o la frase típica, la mujer es quien tiene los pantalones en la casa. Es decir, la mujer ocuparía el lugar masculino de la familia, mientras que el hombre ocuparía el lugar femenino de la familia. Es impresionante cómo ese comentario que va en contra de un hombre puede seguir siendo machista. Por suerte esto creo que se estuvo revirtiendo a lo largo de los años, pero vean cualquier publicidad de producto de limpieza o de pañales para bebés y en la gran mayoría están dedicados a mujeres. Incluso había una publicidad que no me puedo acordar cuál era, pero era una mujer que estaba limpiando toda su casa y cuando su esposo llegaba de trabajar, ella estaba preocupada porque él se sienta cómodo y sienta que estaba todo limpio. Y hasta que él no se sentaba y respiraba aliviado, ella no sonreía hasta ver esa situación. El bienestar de una familia solo puede lograrse con el esmero de la mujer auténtica ama de casa. Al cabo del día, la mujer de su casa se ha esforzado menos, disfrutando de más comodidades. Ha cocinado perfectamente gracias al buen funcionamiento de la bombona de gas butano Disa. También con jabón Disa la vajilla quedó rápidamente fregada. Y la ropa limpísima con el detergente en polvo Poldis. La casa vacía de insectos con el infalible insecticida Trimoskill. Alegre y luminosa con las pinturas Disa de facilísima aplicación. Un apagón inoportuno ya no preocupa contando con bujías de parafina La Maga. Distergen, detergente líquido, se presta a infinidad de aplicaciones. La mujer de su casa se esfuerza menos con Disa. Finalmente, otro tema que me comentaron también que les interesó fue sobre la revuelta de Haymarket y cómo a partir de este hecho se designa el 1 de mayo como Día del Trabajador. Algunos comentarios, por ejemplo el de Julieta, que en su primer párrafo dice que le interesó mucho el texto de Galeano en honor a los trabajadores de Chicago, no sabía que se conmemora el 1 de mayo, el Día del Trabajador, a partir de la masacre de Haymarket en Chicago. También Carla hizo un comentario sobre esto, que dijo que no sabía lo que había pasado para que se festeje el Día del Trabajador. Qué feo que en el país en donde pasó no hagan nada y hagan vida normal ese día. Coincido bastante con esa última definición. Justo en el país donde pasó algo tan grave, no hay ninguna conmemoración ese día. Los mismos comentarios hacen Melanie, por ejemplo, que le pareció muy importante el texto de Galeano, porque no sabía que el Día del Trabajador se festejaba por la masacre de Haymarket en Chicago. Y también el comentario de Maya, que dice también que no sabía que el Día del Trabajador se conmemoraba por la masacre de Haymarket. Es por esta razón que decidí poner a continuación un video que encontré, que es una especie de mini documental realizado por el PTS argentino, el Partido de los Trabajadores Socialistas, que tienen un programa de televisión, y se los dejo a continuación para que puedan sumar sobre esto.
Estados Unidos vive meses de intensa agitación en las fábricas y en las calles. Finalmente, el 1 de mayo es convocada la primera huelga general por las 8 horas. Aquel día, miles de trabajadores se movilizan y Chicago es el epicentro de los acontecimientos. La clase obrera desafía el poder de los capitalistas y por lo tanto la represión no se hace esperar. El ensañamiento policial es tal que varios trabajadores caen asesinados y otros tantos son heridos. A pesar de todo, el movimiento no se detiene. Ahora los huelguistas se concentran frente a las puertas de la fábrica McCormick. Allí, la patronal impide la organización y acaba de despedir a más de 1000 obreros. Spies, dirigente anarquista, lidera el acto. Sus palabras son interrumpidas cuando un grupo de carneros se hacen presentes para quebrar la huelga. Los enfrentamientos no tardan en llegar, pero en ese instante la policía comienza a disparar a mansalva. 6 muertos y varios heridos es el saldo. La ira obrera se ha apoderado de la ciudad de Chicago. Miles y miles comienzan a concentrarse en los alrededores de Haymarket, en repudio de la represión. Uno tras otro, los discursos de los dirigentes socialistas y anarquistas se suceden. Todo transcurre en aparente calma, hasta que repentinamente la policía vuelve a arremeter contra la muchedumbre. En medio de las corridas estalla una bomba. Se producen detenciones masivas y los dirigentes son apresados. Se los acusa de ser los autores del atentado. La farsa comienza a rodar. Se los acusa de pertenecer a una sociedad secreta cuyo fin es destruir, a través de la dinamita, el orden establecido. Todo está armado para condenarlos. Con entusiasmo se nombra al gran jurado. El mismo se constituye con hombres de moral intachable. Todos desprecian la causa del proletariado. Frente a él desfilan más de 1000 individuos, testigos falsos, cuyo prejuicio hacia anarquistas y socialistas queda evidenciado de antemano. El fiscal del Estado hace su tarea, una tarea ruin e ineficaz. Nada pudo ser probado, pero poco importa eso porque las cartas ya están echadas. La clase dominante está dispuesta a brindar una lección ejemplar. Un apasionamiento febril, lleno de odio y venganza, la invade. El plomo es el mejor alimento para los huelguistas. La prisión y los trabajos forzados son la única solución posible a la cuestión social. Es de esperar que su uso se extienda, escribe el Chicago Tribune. Mientras la fiscalía exclama: ellos no son más culpables que los que los siguen. Condénenlos como lección a los demás. Ahórquenlos para salvaguardar nuestra sociedad. Norteamérica se viste con el atuendo de la muerte y el mundo asiste a un espectáculo espeluznante. El poeta cubano José Martí, por entonces corresponsal del diario La Nación de Buenos Aires, presente en el momento en que la sentencia se lleva a cabo, escribe: salen de sus celdas, se dan la mano, sonríen, les leen la sentencia, les sujetan las manos por la espalda con esposas, les ciñen los brazos al cuerpo con una faja de cuero y les ponen una mortaja blanca como la túnica de los catecúmenos cristianos. Abajo está la concurrencia, sentada en hileras de sillas delante del cadalso como en un teatro. Firmeza en el rostro de Fisher, plegaria en el de Spies, orgullo en el de Parsons. Engel hace un chiste a propósito de su capucha. Spies grita: la voz que vais a sofocar será más poderosa en el futuro que cuantas palabras pudiera yo decir ahora. Les bajan las capuchas, luego una seña, un ruido, la trampa cede, los cuerpos caen y se balancean en una danza espantable. Albert Parsons, August Spies, Georg Engel, Adolf Fischer,
Louis Ling, Michael Schwab y Samuel Fielden. Sus nombres quedarán grabados para siempre. Las muertes de los mártires de Chicago no fueron en vano. Los capitalistas pudieron silenciar sus voces, pero como predijo Spies, la suya y la del resto de sus compañeros se volvieron poderosas. Ellos forman parte de nuestra historia, una historia plagada de tragedias, pero también de heroísmo. Aún en ese momento dramático, cuando el final se acercaba, aquellos luchadores se erguieron valientemente ante sus verdugos para sentenciar. Los miembros de la Asociación Internacional de los Trabajadores estamos convencidos de que solo por la fuerza podrán emanciparse los trabajadores de acuerdo con lo que la historia nos enseña. En ella podemos aprender que la fuerza libertó a los primeros colonizadores de nuestro país, que solo por la fuerza fue abolida la esclavitud y que así como fue ahorcado el primero que en este país agitó a la opinión contra la esclavitud, vamos a ser ahorcados nosotros. ¿En qué consiste mi crimen? En que he trabajado por el establecimiento de un sistema social donde sea imposible que mientras unos amontonan millones, otros caen en la degradación y la miseria. Así como el agua y el aire son libres para todos, así la tierra y las invenciones de los hombres de ciencias deben ser utilizados en beneficio de todos. Vuestras leyes están en oposición con la naturaleza y mediante ellas robáis a las masas del pueblo a la vida, a la libertad y al bienestar. No combato individualmente a los capitalistas, combato al sistema que produce sus privilegios. Mi más ardiente deseo es que los trabajadores sepan quiénes son sus enemigos y quiénes son sus amigos. Todo lo demás merece mi desprecio. Espero que les haya gustado este video. Vamos a seguir avanzando con los últimos comentarios que dejaron. Por ejemplo, estos que me parecieron muy interesantes y de los cuales me gustaría hacer una reunión Zoom la semana que viene para que lo podamos debatir entre todos. Que tiene que ver con el primero de Matías, que dice: tengo una gran duda sobre las empresas emergentes como Globo y Pedido Ya, por nombrar algunas. También podríamos sumar Rappi o Uber. Sus trabajadores, o sea sus repartidores, ¿cuentan como trabajadores o no? Como es una app móvil y extranjera. Y una pregunta similar de Karina, que dice: ¿un trabajador Globo, Rappi, etcétera, es considerado desempleado, ya que no tienen empleador y menos creo que tengan obra social, ya que trabajan en condiciones muy precarias? En ambos casos, según lo que vimos de las estadísticas del INDEC en la clase virtual anterior, están trabajando, tienen un empleo, ya sea monotributista, ya sea por su cuenta, ya sea empleados, ya sea empresarios, son todos trabajadores si cumplen con las 35 horas semanales. Entonces, estén en blanco, en negro o la condición que sea, son empleados, no son parte de la cifra de desempleo. Karina suma además: ¿podrían formar parte de la precariedad laboral? Sí, totalmente. Y ahora vamos a ver por qué. ¿Por qué siguen confiando en una app para trabajar que no les ocasiona ningún beneficio? Ya hay varios muertos en accidentes de tránsito. Los mismos eran jóvenes que trabajaban para la app. ¿Tiene algún beneficio la familia? Hay que entender que conseguir trabajo es algo bastante difícil, porque hay que presentar un currículum, ir a una entrevista, que te elijan para esa entrevista, pasar el periodo de prueba, es bastante complicado. En estas apps directamente te la bajás al celular y empezás a trabajar, no hay ningún paso previo, no hay ninguna entrevista, todo el mundo puede trabajar. Y algo muy importante, no sé si alguno de ustedes es asiduo de utilizar estas apps, pero por ejemplo en Rappi hay una gran cantidad de venezolanos o de otras nacionalidades. ¿Por qué es esto? Porque para tener un trabajo en blanco, yo tengo que tener DNI. Muchos extranjeros vienen al país y por algún motivo u otro, o no hicieron el DNI, o el trámite está atrasado, o tienen algún problema. Entonces, sin documento no pueden trabajar. Y las únicas empresas que lo aceptan para trabajar sin DNI son, por ejemplo, Rappi. Acá les presento una nota muy interesante en la revista Anfibia, una revista universitaria, realizada por la Universidad Nacional de San Martín, que es un periodista llamado Emiliano Gullo, que para hacer esta nota trabajó durante un tiempo en Rappi y comenta la experiencia de él durante los 10 días que estuvo trabajando ahí, donde cobró 2.300 pesos. Entonces ahí van a ver todos los problemas que tuvo a través
del uso de esta aplicación. Es una nota bastante larga, pero realmente se las recomiendo porque tiene un montón de información muy importante sobre los problemas que genera trabajar en Rappi, pero contados de primera mano, contados por una persona que estuvo trabajando en Rappi, no que se lo contaron. Entonces no es que le contaron qué problemas tuvo, él mismo vivió esos problemas. Por eso esta nota es tan interesante para leer y para comprender cómo es la situación de los Rappi tenderos, en este caso en particular, pero se podría aplicar a otras empresas parecidas como son Globo, Pedido Ya, Uber, Uber Eats y tantas otras que están surgiendo ahora, que te ofrecen ser tu propio jefe. Porque esa es la clave. Te ofrecen ser tu propio jefe. Y al hacer esto, te están diciendo que vos no sos un empleado. Y al no ser un empleado, no tenés derechos laborales. Y esto es algo muy discutible que quisiera que discutamos en esa reunión de Zoom o de Google Meet. Porque realmente podemos considerar que son sus propios jefes, entonces que no hay empleador. O en realidad son empleados encubiertos, no blanqueados por las empresas como Rappi o Globo. Es algo muy discutible. Finalmente quiero terminar con algunos comentarios random que me fueron dejando a lo largo de estos dos videos. Por ejemplo, de Brisa, que comenta: todos los trabajos que están en negro no tienen obra social y ningún tipo de beneficios como los que están en blanco y no les cubre casi nada, ya que es ilegal tener un trabajo en negro. Si llegara a pasar algo, ¿se puede iniciar una causa? La respuesta es sí. Lo que yo tengo que hacer es demostrar que estuve trabajando en esa empresa. Por ejemplo, si firmé un registro, una planilla de presente todos los días, con algún testigo, cualquier documento que yo haya firmado. Me imagino que cuando me pagan el sueldo, algo tengo que firmar para demostrar que cobré. Así el empleador se cubre de no tener que pagarme 2 veces el sueldo. Entonces, alguna prueba de que yo estuve trabajando en ese lugar debe haber. Si yo puedo encontrarla y demostrar que estuve trabajando en negro, ya automáticamente puedo iniciar una causa. Antes del 2015, esta situación era bastante favorable para el trabajador. Los juicios laborales que llegaban por trabajo en negro solían fallar a favor del trabajador, dándoles una compensación económica por la cantidad de tiempo trabajado en negro. No sé si esto se fue modificando a lo largo de los años, creería que no, que se mantiene más o menos parecido. También después pregunta: y con respecto a los sindicatos, ¿todos tenemos que estar asociados a uno? La afiliación a un sindicato es totalmente opcional. Nadie te puede obligar a afiliarte a un sindicato. Si vos te querés afiliar, cuando conseguís tu trabajo, te acercás al sindicato y pedís una planilla de afiliación. Automáticamente se te descontará un 3% del sueldo para los gastos de representación de ese sindicato. Si no querés pagar ese 3% porque el sindicato te parece que no sirve para nada, no te asocias y listo. Pero generalmente recomiendo a todo el mundo asociarse, más allá de que los sindicatos no sirvan, porque nunca saben, el día de mañana pueden necesitar hacer alguna consulta o pueden tener algún problema o incluso algún beneficio como centros deportivos u hoteles que pueden utilizar si están afiliados al sindicato. Otro comentario es el de Miqueas, que es una pregunta un poco complicada porque dice: ¿por qué cuando algunos trabajadores hacen huelga en ciertas ocasiones se los reprime cuando es un derecho constitucional? Esto es bastante llamativo porque no hay solamente un motivo. Puede ser que lo repriman porque están haciendo un piquete, entonces quieren liberar las calles, o porque están ocupando espacio público, por ejemplo al instalar una carpa. Generalmente para hacer una manifestación de este estilo hay que pedir un permiso al gobierno de la ciudad o al gobierno municipal. Y a veces cuando no se pide este permiso se puede intentar reprimir a los que están protestando. Otras veces la protesta tiene que ver con algún bloqueo a la fábrica donde se está trabajando. Incluso muchas veces puede haber algún incidente en alguna manifestación que motive después la protesta o la represión de esa marcha. Los motivos pueden ser muy variados, algunos pueden ser reales, otros pueden ser excusas. Por ejemplo, cuando se discutió el tema de las jubilaciones y empezaron a tirar piedras a la policía, ahí sí podría ser justificada una represión de ese delito. Ahora bien, si la protesta era pacífica y no había ningún problema, ahí ya no podríamos estar justificando ningún tipo de represión. Entonces va a ser muy variado por qué se hace esta represión en cada ocasión particular. No es a la huelga en sí, sino que es a la manifestación que genera esa huelga. Otro comentario. Fátima discute la idea del piquete. Con respecto a una de las formas de lucha que nombró, el piquete, en mi opinión, los desocupados o los que generan el piquete por distintas razones
sin dudas deben ser escuchados y poder llegar a un acuerdo que los beneficie, pero tendrían que hacerlo en un lugar donde no interrumpan, por decirlo así, a las personas que van a trabajar, ya que cuando ellos llegan tarde o algo pueden afectarlos y no fue su culpa. También Fabricio comenta en este mismo sentido que en el caso de que gente desocupada, no jubilados, hiciera un piquete y perjudicara la producción de una fábrica, las ventas de un comercio, etc., eso no perjudicaría al que ya está trabajando, porque se le impide o dificulta a él ir a trabajar y si hay menos producción, una empresa no puede pagar salarios. Eso produciría despidos y aumentarían los desocupados o en su defecto los PEA, población económicamente activa, que buscan trabajo. Esto es un tema de debate muy fuerte hoy en día, donde hay posiciones muy encontradas. Yo nombré algunas de las discusiones que había antes entre los que protestan porque no los dejan circular y la posición del constitucionalista Roberto Gargarella, que comenta que el derecho al trabajo, o a la vivienda, o a la comida es más importante que el derecho a la circulación. En todo caso, me parece que el problema es que nunca se está viendo la opinión del otro, lo que le pasa al otro, nunca se está poniendo en el lugar de la otra persona. Ni las personas que protestan por el piquete, ni las personas que están haciendo el piquete por las personas que circulan. Entonces, en ningún momento creo que los dos sectores se están escuchando entre sí, ni están intentando solidarizarse con lo que pasa al otro. Al respecto hay un dato muy interesante sobre el coronavirus, que lo posteó el sociólogo Daniel Steingart, un sociólogo que a mí me gusta mucho, que hizo un estudio en Twitter, un estudio poco riguroso, que sirve más como un ejercicio intelectual, que tiene que ver con la primera palabra que se te viene a la mente cuando te digo cuarentena. Muchas palabras que van a ver acá son aislamiento, coronavirus, soledad, precaución, hartazgo, incertidumbre, y están ubicadas en un eje. Este eje es, de manera horizontal, un eje ideológico. Estos son personas de izquierda y acá tenemos personas de derecha. Y el eje vertical tiene que ver con el poder adquisitivo. Acá arriba la gente que tiene más plata y abajo la que tiene menos plata. Entonces, por ejemplo, las personas con más plata y más de derecha piensan que la cuarentena es una restricción o que están en una situación de crisis. Las personas que tienen menores recursos y están más a la izquierda, se les ocurre la palabra harto, paciencia, obligatoria, resguardo, miedo. Los cuadraditos rojos son concepciones negativas de la cuarentena, los verdes positivas y los azules neutrales. Pero lo que llama la atención de este sociólogo es la diferencia entre la palabra cuidarse y la palabra cuidarnos. La palabra cuidarse la encontró más en el centro-derecha del eje, mientras que la palabra cuidarnos la encontró bien a la izquierda. Es para analizar la idea de que la visión más social de la cuarentena tiene que ver con cuidarnos a todos, con pensar en el otro, con pensar en el prójimo, mientras que cuidarse es algo mucho más individualista, algo pensando en mí mismo, por una parte más egoísta. Este dato es interesante para lo que estábamos discutiendo recién sobre qué pasa en los piquetes. Si pensamos en lo que le pasa al otro, si no nos importa, si solamente me preocupa lo que me pasa a mí. Y creo que de los dos lados puede pasar un poco de esto. Este fue el último comentario que quería analizar por hoy. Les agradezco todos los comentarios y los aportes que estuvieron haciendo durante estas semanas. Espero que este video haya servido para aclarar varias de esas dudas que fueron surgiendo. Y ya iremos organizando la semana que viene qué actividades realizar para que podamos encontrarnos, vernos de vuelta y charlar un poco entre todos nosotros. Nada más por hoy, lamento el video largo, pero espero que lo hayan disfrutado y nos vemos en la próxima oportunidad. Hasta luego.